santo nombre de Cristo. Mi alma te alaba, Señor. Gloria. Bendice, alma mía, Jehová. Bueno, aquí el pastor Manuel Suárez Ferreira, con un saludo, un abrazo en Cristo a toda esa iglesia invisible que está ahí en Facebook, en la red social de Facebook. También convertimos y subimos estos videitos, estos mensajes a YouTube. Bueno, que el Señor bendiga y guarde a cada uno de los que mire este video, de los que pueda disponer de unos minutos para tener un encuentro con Dios, como llamamos nuestros videos, ¿verdad? Así es el nombre que hemos puesto, un encuentro con Dios. Hoy tenemos una palabra y esta se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 11 en adelante. Y dice así la bendita palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué lindo es cuando pasamos por una situación adversa, acordarnos de la misericordia del Señor. ¿Verdad que tanto nos amó y se entregó en la cruz por nosotros? Sigo la lectura, verso 13. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oh, maravillas de la palabra de Dios. Aleluya. Este verso 19 me encanta. Le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha sanado. Le confirmó la bendición plena de Dios para esta vida y la venidera. El que escuche, el que tiene oído, dijo Jesús, para oír, oiga. Bueno, allí al comienzo, ¿verdad? Dice que él iba hacia Jerusalén y pasó entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, ni siquiera está su nombre en la Biblia, le salieron al encuentro estos 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No le era permitido al que tenía la terrible enfermedad de lepra acercarse a las personas. ¿Te imaginás cómo era en aquellos tiempos? Dice que o tenían que pararse lejos y decir: soy impuro, gritar, dar voces para que las personas no se acercaran a ellos por la terrible enfermedad que era la lepra. Si no, esto lo hacían los más humildes, gritaban: soy impuro. Ahora los más pudientes se compraban un cencerro y colgaban en su cuello esa campanita, y cuando venían hombres con ese cencerro, con esa campanita en su cuello, eso ya estaba diciendo que estaban contaminados con lepra. ¿Te imaginás cuántas enfermedades que hay en estos tiempos? ¿Te imaginás si tuviera hoy el ciudadano de esta tierra, hombres y mujeres que han contraído, por ejemplo, el HIV, y decir: tengo el HIV, estoy contagiado? ¿Te imaginas que tuvieras que pararte lejos y gritar que has contraído el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Tengo el HIV. No, sería terrible, ¿verdad? En aquellos tiempos esto era así.
Y estos 10 hombres, en la tragedia de vida que estaban viviendo, se me ocurre a mí, habían decidido juntarse y sobrevivían a ese flagelo, a esa enfermedad que tenían en mutua compañía unos con otros. ¿Qué pasa? Que no le era permitido a las personas que contraían lepra entrar en los poblados. Era una cosa que estaba también prohibida en aquellos tiempos, porque había que mantener esa distancia con las personas que estaban sanas. Hoy que hay tantos virus, que hay tantas pestes, que usamos el tapabocas por las variantes del COVID-19, ¿te imaginas lo que era en aquellos tiempos? El tener la lepra que te radiaba, te alejaba de la sociedad, no podías mezclarte con la gente que estaba sana. Cuando ellos ven a Jesús, se paran de lejos y dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué bueno es saber que Jesús tiene misericordia de nosotros. Qué bueno es saber que Él tiene piedad de nosotros. Dice el verso 14, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, porque solo el sacerdote constataba que estabas libre de la lepra y podías volver al poblado, a la ciudad, a la sociedad. Pero dice que cuando Jesús les dice: id y mostraos a los sacerdotes, ya en el camino, cuando iban, ya fueron sanados. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué ocurre? Uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, cuando sintió el milagro de la sanidad de Dios en su cuerpo, dijo: yo no puedo seguir adelante, yo tengo que volver al Señor y postrarme delante de Él, a decirle que Dios ha hecho un milagro en mi vida. Ahora, cuánta cosa para ver, cuánto para observar acá, cuántos incluso los que me están viendo y oyendo en este video han sido librados por el Señor. Quizá el Señor te libró del alcoholismo, quizá el Señor te libró de un espíritu de adulterio. ¿De cuántas cosas te puede haber librado el Señor cuando oíste su palabra? Cuando conociste el mensaje del Evangelio que sana, libera y transforma la vida. ¿De cuántas cosas puedes haber sido libre? ¿De cuántos vicios? Hay gente que ha sido libre de las adicciones, de las drogas. Hay gente que ha sido libre de adicción al sexo, personas que solamente vivían pensando en eso. ¿De cuántas cosas podés haber sido liberado cuando el Señor se acercó a tu vida, cuando oíste la palabra, cuando tuviste ese primer encuentro con Jesús? Y quizás, como esos 9 que siguieron su camino, conociste al Señor y seguiste ahí viviendo en la vida y no te diste cuenta de la transformación, de la liberación, de lo que el Señor había hecho en tu propia vida. Pero dice que uno de ellos, cuando vio el milagro, cuando vio que había sido limpiado de aquella terrible lepra que tenía, volvió al Señor. Y dice el verso 16, que se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracia. Y no volvió de cualquier manera. Venía con gozo, con alegría, glorificando a Dios a gran voz, dice la palabra. Yo conozco muchos cristianos que son como este varón, como este que volvió, como este que se dio cuenta la obra, el milagro que Dios había hecho en su vida por la mano del Señor Jesucristo. Y luego se han comprometido con la obra. Son cristianos comprometidos en sus iglesias, colaboradores del ministerio, colaboradores con su pastor, gente comprometida con Dios porque se han dado cuenta
la liberación. Se han dado cuenta cómo Jesús los rescató de su vana manera de vivir. Cómo Jesús los rescató del adulterio, del alcoholismo, de las adicciones, de una vana manera de vivir. Y han vuelto a Cristo, se han consagrado a Él. Son los líderes de las iglesias, los colaboradores del ministerio de los pastores. Pero Jesús sigue diciendo, ¿y los otros dónde están? ¿Cuántas personas he conocido yo? ¿Cuánta gente recibió en este lugar la palabra de liberación? ¿Cuántos que apenas lo llevaba a las aguas del bautismo, a veces con diáconos, con hermanos que colaboraban con el ministerio, y salían de las aguas hablando otras lenguas? Otros me decían, se me abrió la vista espiritual, puedo ver ángeles, he visto hasta demonios y los reprendo y se van en el nombre de Jesús. Y hablaban otras lenguas, otros tenían don de ciencia, otros tenían el don de revelaciones. La manifestación gloriosa del Espíritu Santo cuando das el paso de obediencia del bautismo. Como dice Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos en los enfermos y sanarán. Y esas cosas yo las vi en muchos hermanos que conocieron la palabra del Evangelio en este ministerio. Pero lo digo con tristeza y dolor en mi corazón. Algunos de ellos siguieron el camino. No volvieron a comprometerse con la iglesia donde fueron liberados. No vinieron a comprometerse con Cristo, a ser cristianos comprometidos, colaboradores de la obra del Señor, para estar en la casa de Dios como atalayas, para estar en la casa de Dios y para llevar su palabra, para invitar a tantos que no han conocido al Señor, decir, mira, yo tuve un encuentro con Cristo, Él me libró y me limpió de mi terrible lepra espiritual, porque quiero decirte que hay lepras espirituales que no son esas manchitas en la piel, hay lepras espirituales que es el pecado, que es una vana manera de vivir, que es solamente eso, vivir en los deleites temporales del pecado, solamente en las cosas del mundo, sin tener una verdadera transformación de vida. Dice la palabra que el que es de Cristo debe andar como Él anduvo. No hay otra manera, como dijo el hermano Miguel Seca. Si has creído a Jesús y eres un seguidor de Cristo, tus pies tienen que seguir las pisadas del Maestro. No puedes ser un cristiano misturado. Josué le dijo a algunos, si Baal es su Dios, vayan con él, y si Jehová, sirvan a Jehová. Hay algunos que son misturados. Los hubo en aquellos tiempos y los hay en los días de hoy. Cristianos misturados. Son grandes cristianos en la iglesia dentro del culto y te gritan gloria a Dios. Y a veces nos hablan a nosotros los pastores como si tuvieran más Biblia que nosotros. Pero lo conocemos y sabemos muy bien que salen, cruzan la puerta de la iglesia y a veces en el mundo son más boca sucia que los mundanos. Son menos cristianos que los que no han conocido a Dios. Esos son de los 9 que no volvieron, que fueron limpiados, que fueron liberados, que fueron rescatados de su vana manera de vivir, pero luego no volvieron glorificando a Dios. Si me estás escuchando en esta hora y eres un cristiano apartado, que en un momento gustó la buena palabra de Dios y conoció los poderes del siglo venidero, si eres un cristiano que ya no sientes el fuego de Dios dentro de tu corazón, haz como este samaritano. Vuelve corriendo y glorificando a Dios, a postrarte a los pies del Maestro, para que Él te confirme como a el samaritano, la bendición plena de Dios para esta vida y la venidera. Como le dijo, tu fe te ha salvado, no le digo te ha sanado. ¿Sabes? Muchas veces lo digo con dolor en mi corazón. He visto gente que ha recibido cosas tan grandes
de Dios. Hablo hasta de dones espirituales, que han experimentado maravillas. Y luego los he visto seguir su camino como estos 9. Y el que volvieron samaritano, Jesús dice, nadie volvió si no este extranjero. Es que en aquel tiempo había una división del reino, ¿verdad? Y Samaria, reino del norte, tenía 10 tribus de Israel que conformaban el reino del norte. El reino del sur, ¿verdad?, era Judá. Y la tribu de Benjamín, que permanecía en ese lazo de hermandad con Judá. Y yo creo que esto fue por un lazo tremendo de amistad y de amor entre David y Jonatán, que fueron 2 hombres que se hicieron amigos de verdad. Date cuenta que uno era de la tribu de Judá y el otro de la tribu de Benjamín. Así que hasta este momento, claro, los de Samaria, los samaritanos, eran del reino del norte y se tenía Samaria por un lugar pagano. Los reyes que gobernaron en Samaria, que le decía el Viejo Testamento, los reyes de Israel, eran muchas veces misturados, idólatras, creían en Jehová, pero consultaban profetas de Baal. Sin embargo, Judá, el reino del sur, que solamente, reitero, tenía como aliada la tribu de Benjamín, fue Judá donde estaba el reino de Dios. Los reyes de Judá siempre fueron temerosos de Dios, los del reino del sur. Los reyes de Samaria, hombres pecadores. Pero mira cómo son las cosas. Este que volvió glorificando a Dios era un samaritano. Y se tenían los samaritanos por pecadores. Jesús le dijo, este extranjero volvió glorificando a Dios. Mira, yo he recibido acá y he liberado personas que antes estaban en otras creencias, sea de Umbanda, sea de Quimbanda, pero cuando conocieron la palabra del Señor, cuando fueron liberados de toda lepra espiritual, luego fueron cristianos comprometidos como este que volvió glorificando a Dios. No importa si era samaritano, volvió agradecido a postrarse a los pies del Señor. Aleluya, Jesús. Dicen que se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracia. ¿Quieres en esta hora reflexionar? Quizá eres una hermana que está apartada, una cristiana apartada. Quizá eres un varón que se apartó. Mira, nada más quisiera el Señor en este día y en esta hora que me estás viendo y oyendo, que vuelvas a Él glorificando a Dios y después de este mensaje te postres. Busca una iglesia cristiana ahí en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad, donde estés. Y ve y llega hasta el altar y así te postras de rodillas y le dices, gracias Señor, porque hace muchos años me libraste de mi lepra espiritual, me libraste del alcohol, me libraste del tabaquismo, me libraste del pecado, me libraste de cuantas prácticas horribles y espantosas que no agradaban a Dios. Y hoy vuelvo a ti, me postro y te doy gracias. ¿Y sabes qué? El Señor te va a confirmar la bendición plena de Dios para esta vida y la venidera. Por eso te digo, vuelve a Cristo. Si eres uno de los que fue limpiado y había seguido su camino, así como este samaritano, pega la vuelta, volvé a la iglesia, volvé al lugar donde escuchaste la palabra. Volví a ese punto como estos 10 que fueron limpiados, donde tuviste un encuentro con Él. Volví a Él y póstrate delante de Jesús para decirle gracias Señor, porque cambiaste mi manera de pensar, de sentir, de actuar, de comportarme, porque cambiaste mi cabeza, porque cuando era un adúltero que no valoraba a mi esposa ni la respetaba, tú hiciste un cambio y se produjo una metamorfosis en mi vida. Hoy soy otra persona. Vuelve a Él agradecido, has sido liberado y sanado de tu lepra espiritual, de tu lepra de pecado.
no sigas como aquellos 9 que fueron limpiados, pero siguieron su camino sin volver a aquel que había hecho la obra en sus vidas. Hasta aquí. Este es el mensaje que el Señor tenía para darte en este día. Vuelve como aquel samaritano a postrarte a los pies de Cristo. Vuelve a tu iglesia, vuelve a tu pastor. Y bueno, si te has mudado, cambiaste de ciudad, de pueblo, de barrio, de país, búscate una iglesia cristiana donde se predique esta palabra, la palabra del Señor. Vuelve y así dile: Señor, aquí estoy. Como aquel samaritano que volvió glorificando a Dios, hoy me postro delante de ti para decirte: gracias, Señor, que me libraste del pecado, de mi lepra espiritual, de mi vana manera de vivir. Hoy estoy aquí agradecido y te digo, te lo cuento, como dice acá el versículo 19, en Lucas 17, 19, Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado, no sanado, te ha salvado. Le confirmó la bendición plena de Dios para esta vida y la venidera. Padre, he dado tu palabra en esta hora, Señor. Bendice a todo aquel que en esta hora, Señor, haya visto este video, esté escuchando esta palabra, haya recibido este mensaje. Oh Dios poderoso, Dios maravilloso, allí donde se encuentre esta persona, quizá teniendo problemas de desempleo, quizá ha contraído estos virus, estas pestilencias. Padre, donde esté, tú eres el Señor de esta palabra. Tú eres el que le dijo: mostraos a los sacerdotes y serán limpios. Y dice que el camino ya fueron limpiados. Obra en este día, y todo aquel que escuchó y vio este video, reciba una bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre tu hogar, tu vida, tu familia, todas tus cosas. Amén y amén.